Bueno, no sé si estamos ya. Buenas tardes, son las 12 con 44 minutos de este día muy especial. Martes 7 nos hemos reunido pese a nuestro obligado aislamiento. Creemos importante con todas las medidas de seguridad. En este caso, reunirnos con Cristian Zurita, colega con quien trabajamos esta investigación para que los ecuatorianos y el mundo conozcan nuestro criterio respecto a lo que acaba de acontecer en la Corte Nacional de Justicia con esta sentencia para nosotros trascendental histórica. Cristian, buenas tardes. Fernando, amigos al otro lado de la pantalla, un saludo. Esperábamos con mucha preocupación el día de hoy y creemos que se ha hecho justicia. Lamentablemente tenemos que estar obligados eh, con estas mascarillas que no nos permiten charlar con total claridad, pero es un día inédito. Es un día inédito para el periodismo ecuatoriano. Es un día inédito para la patria, porque qué mejor momento ahora dejar en evidencia el despojo en los peores momentos en que se encuentra nuestro país. Si bien es una condición extrema del mundo, la naturaleza no perdona, pero los gobiernos y los estados constituidos e institucionalizados tienen una forma de responder a él. Y creo que hoy se ha dado una muestra de cómo este grupo de delincuentes, ladrones, se llevó una parte del país, una parte de la historia, y ahora deben pagar con la vida de todos aquellos ecuatorianos que se están marchando de las formas más indignas posibles. Sí, yo quisiera un poco disentir de aquellos criterios, muy pocos, que en días anteriores señalaban que no era conveniente que en estos momentos de dolor, de angustia, como efecto del COVID-19, en medio de muertos, de contagiados, en particular en Guayaquil, se conozca este caso. Yo creo que hoy más que nunca la justicia debía actuar. La justicia debe ser implacable justamente en estos momentos donde se está viviendo las expresiones más crudas y dolorosas de la corrupción. Porque es ahí, en los hospitales, en el dolor de los familiares de los fallecidos, en la ausencia de una mascarilla, de un respirador, de un ataúd para enterrar a sus muertos, es donde se confirma la veracidad de esta investigación periodística, porque fueron ellos quienes manejaron este país, liderados por Rafael Correa, quienes se llevaron enormes fortunas, como decimos, hasta los clavos de la cruz. Y cada dólar que ellos se llevaron en sobornos, esos son los dólares que hoy faltan en los hospitales para atender la salud. Y claro, hoy no podemos decir salud, porque no hay salud. Esta sentencia le hace mucho bien a la ética. Esta sentencia, sin duda, es un hecho trascendental, va a marcar un antes y un después de la historia jurídica y política y ética de este país. Yo quiero destacar, sin duda, el trabajo de la fiscal Diana Salazar, y como señala Cristian, quiero hacer este homenaje, porque es un homenaje del periodismo al pueblo ecuatoriano, a la gente que cree que es posible hacer un periodismo independiente, un periodismo valiente. Hace casi un año, el 3 de mayo, publicamos la primera entrega, el primer reportaje de Arroz Verde. Y ahora, al escuchar la sentencia del juez ponente Iván León, para nosotros es un orgullo que gran parte de nuestro trabajo, tal vez la mayoría de las evidencias presentadas por nosotros, hayan servido como elemento y como sustrato para la sentencia. 8 años de cárcel para un expresidente de la República marca un sendero
y marca y pone un proyector enorme sobre los ecuatorianos, porque estamos hablando de alguien que en nombre de una supuesta revolución, que en nombre del bienestar de los ecuatorianos lideró una de las mayores tramas de corrupción de la historia y lo lideró desde el centro, desde el templo de la democracia como es el Palacio de Gobierno. Es decir, ellos utilizaron el poder del Estado para delinquir, para beneficiarse directamente ellos, y en este concierto delictivo actuaron importantísimas, las más importantes empresas del país. Entonces, Cristian, amigas y amigos, nosotros nos sentimos dolorosamente satisfechos de esta sentencia, y digo dolorosamente por los momentos que atraviesa la patria. Y sí, yo creo que esto, como señala la sentencia, después de esto será muy difícil que los que quieran hacer política, que los que ofrezcan cambiar el país, hagan en los mismos términos en los que hizo la delincuencia organizada que nos gobernó hasta hace pocos años, Cristian. Bueno, creo que un poco podemos charlar qué es lo que ha pasado. En la sentencia. El día de hoy hemos tenido la oportunidad de, a través de hemos tenido que hacer en verdad una cadena de contactos para poder conocer y seguir de primera mano el pronunciamiento del juez Iván León. No hay otro para brindar. No, solo tenemos un tipo de alcohol. No sé si es que nos escuchan con claridad, podemos recibir algún tipo de mensajes suyos para ver si es que tenemos que hacer un esfuerzo para alzar la voz. ¿Estamos bien? Sería bueno, un poco, los amigos, los ecuatorianos no saben el contenido de la sentencia. Hemos ido facilitando a través de la cuenta de Twitter de Cristian fragmentos de la sentencia, pero sería importante empezar por Rafael Correa, cómo el Tribunal Penal identificó la participación de A1, SP, RC, RCD, llámese Rafael Correa, en el delito de cohecho agravado. Bueno, de lo que nosotros entendemos y de lo que lo hemos puesto en redes sociales es que se identificó a Rafael Correa como autor mediato del delito de cohecho agravado por varias circunstancias. No bajo la línea argumental que en principio había dibujado la Fiscalía, que era la construcción de una estructura criminal, sino que el tribunal se fue por una línea distinta, que es la identificación de responsabilidades por jerarquía superior, es decir, quien era la persona más importante en esta trama era Rafael Correa, no porque haya existido una estructura criminal, sino que de por medio había una línea de mando por la cual él conocía por completo. ¿Y en qué se ha basado? Primero, en el hecho de que existen pruebas documentales y afirmadas por el propio Rafael Correa de que existía el sistema de fondo solidario. Uno de ellos es el hecho de haber recibido un préstamo de $6,000, que incluso el tribunal señala que no se puede identificar si es que efectivamente pagó o no pagó esos recursos. Y luego, por ser el responsable directo de la organización del Estado, obviamente que conocía toda esa estructura. Para ello se ha valido también de las varias declaraciones de personas que rindieron su testimonio en el caso, incluido mi caso. Entiendo que fui nombrado algunas ocasiones dentro del proceso. No quise tuitearlo porque no entendí exactamente qué es lo que tomaron de mis declaraciones, pero a medida que ya podamos tener la sentencia escrita, pues podremos conocer podremos conocer exactamente a qué se refiere. Pero bueno, el tema es que no se ha identificado una estructura criminal, se ha identificado responsabilidades directas por condiciones de jerarquía. Es decir, los jefes imponían este tipo de actos. Y se dice, la sentencia así lo señala, de que nunca fue desconocido para Rafael Correa estos hechos. Y claro, además menciona que
Rafael Correa y Jorge Glass tenían conocimiento pleno de cómo funcionaba esta estructura y la dirigían. Sin duda para nosotros una gran sorpresa es la sentencia del Tribunal Penal respecto a Alexis Mera. Alexis Mera aparece como una figura central, predominante, porque se lo menciona insistentemente como el asesor jurídico. Y sin duda la versión de Pedro Espinosa fue una pieza clave para lograr la sentencia. Es más, se menciona por parte del Tribunal Penal que tal era el nivel de confianza que tenía su asesor, en este caso Pedro Espinosa, que fue un asesor de confianza de muchos años de Alexis Mera, que incluso le acompañó a Alexis a Brasil, y que obviamente confirma el tribunal que Alexis Mera recibió dinero de Odebrecht de las manos de Pedro Espinosa, quien lo recibió a su vez de Pamela Martínez. Mira lo que hemos puesto en la cuenta. Dice, el tribunal señala que Pedro Espinosa fungió como dependiente directo y asistente de Alexis Mera Giler. Sus testimonios son diáconos unívocos y confirman la participación directa como beneficiario y asesor de la estructura. Claro. Entonces, sí, y no se detuvo de lo que logramos obtener como información. Subraya y destaca el Tribunal Penal el rol de Alexis Mera, incluso en el manejo de contratos, en la gestión a través del exministro y secretario del Agua, Walter Solís. El Tribunal Penal confirma la información de la Fiscalía y nuestra información de que Alexis Mera no solo recibió dinero, sino que él gestionaba contratos de Consermin, de Equitesa, Hidalgo Hidalgo, porque habían encontrado en el despacho, en el consultorio jurídico, Romero Menéndez, y en los dispositivos electrónicos que fueron incautados, información donde se podía confirmar su intervención para favorecer con contratos a estas compañías. Sí. Mira lo que dice exactamente bueno, no exactamente, es lo más cercano que hemos podido tener a la lectura que dio el juez Iván León en la lectura de la sentencia, que según el tribunal, ¿sí? Es decir, los tres jueces, la defensa de Alexis Mera desacreditó a Pedro Espinosa, pero sin embargo ellos entienden que fue él de tal confianza de Alexis Mera al punto de viajar al Brasil. Por tanto, fue uno de los escogidos para retirar los sobres con dinero en la oficina de Pamela Martínez para entregárselo a Alexis Mera. Es decir, señalan a Alexis Mera como beneficiario de esos sobres que tenían dinero, porque eso está estableciendo el tribunal con respecto a Alexis Mera. Es decir, recibió dinero y algo Pamela Martínez, adicional, dinero de Odebrecht. porque en la sentencia el Tribunal Penal dispone que se abran otros procesos por otros delitos, en este caso de peculado y otros. Y aquí es muy importante el último reportaje presentado sobre Arroz Verde, que vincula a Alexis Mera con el caso de la construcción del puerto de Pozorja. Dentro de los documentos que reposan en manos del tribunal y de la fiscalía, constan correos electrónicos y una importantísima información. Ustedes pueden ingresar a nuestro sitio web, periodismodeinvestigación.com, y está el último reportaje sobre Pozorja, y ahí se confirma con información que es parte del caso Arroz Verde, que Alexis Mera gestionó el contrato del puerto de aguas profundas de Pozorja y favoreció, siendo su estudio jurídico Romero Menéndez, el estudio que patrocinó al grupo Novis y a DP y World Pozorja. Es decir, este caso, estimado Cristian, este caso, amigas y amigos, Arroz Verde abre, como nosotros dijimos al comienzo, es la puerta de entrada al infierno. Abre la posibilidad de avanzar en otros, más grandes, en identificar los grandes casos, porque de aquí se va a abrir el caso de peculado. Ahora sí el país va a poder comprender de dónde llegaron esos sobornos, de dónde salieron los 5.6 millones de dólares que Conceição Santos Filo dijo haber entregado a nombre de Odebrecht para esta estructura criminal de sobornos. Y claro, y se va a poder identificar que estos recursos salieron de los sobrecostos de los contratos, como el poliducto Pascuales Cuenca, o los contratos de la refinería inexistente del Pacífico, u otros contratos de la compañía Odebrecht y de otras compañías. Es decir, lo que acaba de pasar, compatriotas,
es trascendental y es una invitación para que el periodismo y la sociedad eh, sea más crítica y penetre a este mundo complejo, difícil y doloroso de la investigación. Es difícil después de esa sentencia pensar que no, que todo esto es una invención y que no existen culpables. O sea, la defensa y toda la estrategia de posicionamiento de propaganda realizado por el correísmo ha tratado de establecer que no hay pruebas, no hay pruebas, no hay pruebas. Y en verdad, para cada uno de ellos abundan las pruebas. Se han referido con claridad a cada uno de los beneficiarios, primero a quienes fueron exfuncionarios y luego a quienes se encargaron de entregar estos recursos económicos que obviamente ya sabemos por dónde viene, que sobre todo fue deuda externa. Mira lo que hemos puesto sobre el tema de María de los Ángeles Duarte, que aparentemente pasaba desapercibida dentro del proceso judicial y que supuestamente no se le había nombrado varias veces. Entiendo que ella pensaba que iba a tener una sentencia favorable, pero el tribunal ha sido implacable. El tribunal ha dicho que mientras fue ministra, recibió pagos ilícitos, ¿sí? Y la identificó sin ninguna duda como coautora directa de cohecho agravado. Claro, y su vinculación con grandes constructoras como Hidalgo Hidalgo, como Concermín y otras empresas, la relación con Ramiro Galarza, con el señor Salas, con el señor Alberto Hidalgo. Yo creo que el día de hoy es un día gravísimo para... Es un día que invita al empresariado de este país, Cristian, a reflexionar. Porque no estamos hablando de todos los empresarios ni de todas las empresas. Estamos hablando de un grupo de empresarios que se sometió a una estructura criminal y corrupta del gobierno de Correa. Yo creo que lo que hoy ha pasado con esta sentencia es una invitación para que el empresariado sepa que es mejor ir por el camino correcto, ¿sí? Sepa que es mejor ir por el camino de la licitación pública, porque mira, nada hubiese pasado en este país si el gobierno de Correa no hubiese impuesto esa estructura vertical de adjudicar los contratos a través del giro específico del negocio, de adjudicar los contratos en forma directa, ausentándose de los procesos de licitación, porque todo fue parte de una estructura perfectamente armada por el correísmo para entregar esos contratos con sobreprecio y luego pedir y exigir los sobornos y las coimas y de esta forma mantener un estado brutal de propaganda. Por eso es importante también en el caso de Vinicio Alvarado, en lo que señala el tribunal. Quería referirme al tema de Vinicio Alvarado. Déjame buscar aquí en todos los tweets que nosotros hemos... Bueno, tú estabas ahí. Sí, fue en verdad extremo estar metido en el tribunal identifica a empresas, bueno, hay un error de una N, de Vinicio Alvarado como la empresa creacional, como beneficiarias de recursos, como se identifica en la campaña contra los Yasunidos. Eso es sumamente importante, porque Vinicio Alvarado no solo era un funcionario de altísimo nivel del gobierno de Correa, sino que sus empresas y las empresas de sus hijos, de su hija, Cronopio, por ejemplo, y otras empresas, UMA, Creacional y otras, recibieron recursos de sobornos entregados por las compañías y parte del proceso se identifica cómo a él les llamaban a consultar. ¿Y qué hacemos con esto? Haga este video, haga esto otro. Es decir, al final, la plata de los sobornos acabó en los bolsillos del señor Vinicio Alvarado, como de Alexis Mera y como de otros, ¿no? Y mira, el hecho particular de ese tema es que existió un trabajo de equipo muy bien diseñado por Vinicio Alvarado para someter a la sociedad a un estado de propaganda mientras saqueaban el país, ¿sí? Y no solo ponerse a quienes eran extremadamente críticos contra sus obras, ¿sí? Porque siempre de alguna manera existió una visión de que ahí existía corrupción, sino a jóvenes que estaban buscando nuevas formas de hacer política y participar democráticamente en la toma de decisiones estatales, como son los jóvenes yasunidos, que tal vez sea uno de los, después del surgimiento del movimiento indígena, lo más interesante que ha surgido a nivel del Ecuador por un activismo social. Son jóvenes preocupados por otro tipo de cosas, viendo con una visión mucho más moderna y preocupada de la verdadera, del summa causae real, fueron exterminados prácticamente por esta brutal campaña y por haber acabado
la O sea, posibilidad de que puedan su gran llegar objetivo, ¿cuál era? a una consulta popular. Y su objetivo era muy cercano o prácticamente comulgaba con la propuesta de Correa, que era dejar el petróleo bajo tierra en el Parque Nacional Yasuní. Y lo que hicieron estos muchachos fue levantar la misma propuesta del gobierno de Correa, o sea, de privilegiar la naturaleza, de privilegiar los derechos de los pueblos en aislamiento antes que el extractivismo. Sin embargo, estos jóvenes que se organizaron y buscaron una consulta popular fueron atacados, y para atacar al movimiento de Unidos se utilizaron recursos que vinieron al fin de las compañías. Y esto queda claramente marcado en la relación y responsabilidad que hace el tribunal de Roldán Vinicio Alvarado Espinel. Y tenemos también el rol de Cristian Viteri, ¿no? Y que es también doloroso. Sí, es Viviana doloroso Bonilla. porque él, de alguna manera, después de vivir el correísmo, lo rechazó, lo identificó como una condición corrupta y de alguna manera, paradójicamente, ahora se ve involucrado y sujeto a una dura sentencia, ¿sí? Porque efectivamente el tribunal lo, lo identifica como un político que no tomó las consideraciones éticas necesarias para identificar de dónde venían los recursos económicos. O sea, ha sido un tema muy duro contra él, porque lo que ha dicho es, mire, usted como político tiene que cambiar sus prácticas, usted como político debió identificar y saber qué tipo de recursos económicos iba a utilizar en la campaña, y no a hacerse el de la vista gorda, el de oídos sordos frente a estos hechos. Era simplemente recibir recursos y yo me olvidé, yo no sé de dónde viene. Y esa fue de alguna manera la principal bandera de lucha jurídica por parte de Y sin Viteri. duda también al tribunal le molestó mucho, o sea, para que a un tribunal le moleste mucho la versión de un procesado es especial. Y esto se puede notar en la sentencia, en el texto leído por el juez ponente al referirse a Viviana Bonilla. O sea, esa versión, esa lectura que hizo Viviana Bonilla de que ella era candidata y que no tenía por qué saber el origen del dinero, y que ella subirse a una tribuna no significaba ser parte del delito, eso le costó mucho. Y claro, con base a esas expresiones, también entiendo yo que el tribunal eh, pega un tirón de orejas histórico a los políticos, ¿no? O sea, a mí me encantó mucho lo que señala el tribunal en su sentencia, de que esto tiene que obligar a cambiar a los políticos, ¿sí? Nunca más los políticos pueden utilizar recursos ilícitos que les dé ventaja sobre otros políticos, sobre otros candidatos políticos. Por eso también luego el juez Saquicela se conoce que intervino, luego de la lectura de la sentencia, el juez Iván Saquicela intervino y planteó que incluso se ponga o se ubique una placa en la presidencia de la República, una placa condenando la corrupción, reivindicando la ética. Son elementos supremamente importantes. No sé si estamos todavía al aire, ¿nos están escuchando? ¿Sí? Parece que sí. ¿Tenemos algún mensaje que... Bueno, es difícil hacer las cosas a control remoto, como lo estamos haciendo ahora. Somos seres ya peleados Tú serás. con la tecnología. Les voy a leer un par de mensajes de la gente que está poniendo aquí bajo la transmisión. Y dice Juan Galarza Calderón: a mí me gustaría saber si bajo su punto de vista la sentencia es correcta, ya que desde mi punto de vista la condena de 8 años para Correa me parece poca. Bueno, en el delito de cohecho establece eso. Tendríamos que ir al origen del proceso. Este proceso inició por algunos delitos. Finalmente acabamos con el delito de cohecho. Y sobre la base del delito de cohecho entiendo que la máxima sentencia son 6 años. Sin embargo, Condición agravada. por la condición de agravantes que solicitó y que expuso la Fiscalía en su acusación, el tribunal ha aceptado el criterio de la fiscal, Diana Salazar, y la máxima pena, en este caso del cohecho agravado, es de 8 años de prisión.
es así. Ahora, yo creo que hay muchos ciudadanos que están pensando lo mismo que el amigo, de que es muy poca la sentencia. Bueno, después de décadas de no tener justicia, o sea, esto realmente es un chorro de luz. Y no olvidemos lo que acaba de señalar también la sentencia, que dispone la apertura de otros procesos de peculado, lavado de activos y otros. Además, debo recordar, no sé si estoy bien, Claro, Cristian, que la fiscal ya abrió 3 procesos en contra de Hidalgo Hidalgo, y Correa. la sentencia es clara en definir la claridad de los otros delitos cometidos como peculado, ¿sí? Y lavado de activos. Es decir, que abre un nuevo frente para investigar actos de corrupción que son de hecho mucho más graves, como el lavado, ¿sí? Claro. Y no sabemos todavía qué capacidad tenga la Fiscalía de investigar peculado, porque acuérdate que fue el propio Rafael Correa que impidió que se puedan investigar estos casos si es que no existía un informe previo de Contraloría General del Estado. No, que no quede fuera de nuestro recuento rápido, les queremos decir que no es que tenemos aquí los documentos, estamos recibiendo información y claro, parte también importante de la sentencia es que se abran investigaciones en contra de Telconet, empresa de propiedad del señor Tomislav Topic, que ahora están haciendo ataúdes. También que se abra una investigación en contra de Galarza. De Ramiro Galarza. Ramiro Galarza, que ya ha sido sentenciado. Claro, pero por otros delitos. Por otros delitos. Y Ramiro Galarza ha sido uno de los empresarios que más bajo perfil tuvo en la Revolución Ciudadana y es uno de los grandes ganadores de la Revolución Ciudadana. Claro, que salió de la nada. Salió de la nada. Podemos decir que luego de la salida de Odebrecht, él se encargó de las contrataciones. Y que manejó, haciendo parangón con el doloroso momento actual, manejó recursos ilícitos y sobrecostos en el terremoto. Él manejó los recursos del terremoto. Él constituyó 40 consorcios ligados a su empresa Consermín para obtener negocios y obras luego del terremoto del 16 de abril. Es decir, quien hizo dinero a partir del sufrimiento de los ecuatorianos es Ramiro Galarza. Y hoy, con el sufrimiento de los ecuatorianos, es sentenciado. ¿Qué paradoja más grande? ¿Qué paradoja? Pero hablemos también un poco, porque, bueno, a ti no te gusta hablar mucho de ti mismo, pero la versión que yo tengo es de que en gran parte de la sentencia no es que se basa en la declaración de Cristian Zurita como testigo. Es el trabajo periodístico realizado por 3 colegas, por Cristina Solórzano, Cristian Zurita y quien habla. De alguna manera, esta gran cantera de información le permitió a la fiscal Diana Salazar, que también en un hecho inédito, yo puedo decir que si hubiese estado otro fiscal con seguridad, si hubiese estado Chiriboga o Carlos Vaca, los que tenemos en la mente, muy difícil que se hubiese dado este salto. Más allá de los errores y de las diferencias que podamos incluso haberlo hecho público con la fiscal Diana Salazar, creo que ella jugó un papel trascendental. Y no olvidemos también el peso y el trabajo realizado por la jueza Daniela Camacho, a quien incluso le hemos criticado por haber dejado fuera a Sinohidro y al señor Kai Rungó y a otros. Sin embargo, en momentos de tanta oscuridad, en momentos de tanta impunidad, de tanta ausencia de justicia, esto sí es trascendental. Y también es trascendental para los empresarios. Aquí están los nombres de los principales ejecutivos de las compañías que han sido también sentenciados a 8 años de cárcel. Aquí hay una pregunta de Edison Narváez. Si el supuesto cohecho fue para financiar las campañas de Alianza País, ¿por qué no fue sancionado por el Consejo Nacional Electoral? Porque el Código de la Democracia únicamente establece sanciones administrativas. Nunca pensó posible que podían generarse otro tipo de delitos, porque la principal forma de financiamiento de las campañas electorales en el país son dadas por el propio Estado. Entonces ellos son los dueños de los recursos y ellos identifican y ordenan a dónde tienen que ir los recursos. Y lo que hacen los jefes de campaña es básicamente administrar
esos recursos que son más que en efectivo, son directamente ya en acuerdos de publicidad realizados ya directamente con medios de comunicación en todo el país. Así que el Código de la Democracia nunca tenía previsto ese tipo de acciones. Y de hecho, hay un informe del Consejo Nacional Electoral emitido el 20 de diciembre del año pasado, en el cual decía que todos los gastos realizados en la campaña de 2013 de Alianza País estaban correctos. Claro, porque está revisando únicamente los recursos económicos que recibió del Estado, pero no ninguno de los que efectivamente se acaban de contar en esta historia y en esta sentencia que acaba de emitir el tribunal. Algo para que no se nos caiga, no se nos quede. También el Tribunal Penal pidió que la Fiscalía investigue, tenemos muchas llamadas, ustedes sabrán disculpar, que la Fiscalía investigue el hackeo de los correos electrónicos de los jueces. Porque ¿Sí? esto sucedió a pocas horas de la lectura de sentencia, a la Y tarde de ayer. el correísmo no tuvo el mínimo recato de ser público. Sí, ellos dijeron que efectivamente ya tenían comunicaciones entre la fiscal, entre las diversas autoridades. Mira, yo también tengo una llamada porque había quedado en mantener una entrevista radial con colegas de medios de comunicación. Pero nosotros vamos a seguir un poco más, creo que unos 5 minutos más. Sí. No es que seamos Sí. muy importantes, ¿no? Más bien estamos... Así, hacerles tenemos una- llegar los 5 comentarios minutos que estamos en un de Facebook saludos Live. de la gente. Por ejemplo, Steffi Lorena, que le felicita por la investigación que han realizado y que es un día histórico para el país. Que gracias y que este era un baño de justicia y una luz al final del túnel. Ángel Zambrano también dice que es una excelente noticia en medio de tanto dolor. Giancarlos Burgos también, que agradece. Facundo Suárez también, que les felicitan por denunciar la corrupción, que sigan adelante con mucha fuerza. A Mauricio Durán también, que les dice que gracias por el incansable labor periodístico. Y muchas personas, Cristian Villasís también, que les agradece por ser valientes. Muchas gracias. Bueno, eso lo único que hace es comprometernos mucho más, ser más rigurosos y bueno, para nosotros como colegas periodistas sí nos genera una gran satisfacción saber que un caso que teníamos miedo al comienzo incluso y temor de publicarlo porque no teníamos confianza en la naciente justicia, en el gobierno de Moreno, haya recorrido el sendero en casi un año. Y para aquellos que dicen, que se atreven a decir que se están manejando calendarios electorales mixturados con calendarios judiciales, pues es una terrible vergüenza decir eso, ¿no? Este es un caso como cualquier otro que estamos en primera instancia a un año, casi exactamente. Sí, exactamente, un año. Casi a un año ya tenemos una primera sentencia, que son los tiempos ideales que se deben manejar en una... A mí me sentenciaron en un año. Sí, en un tipo de justicia como la que tenemos. Sí, a mí también me sentenciaron en un año en primera instancia. Claro. A Diario El Universo le sentenciaron en un año, un mes, hasta en tercera instancia. De casación. ¿Sí? Sí. Así que el correísmo que no se quejen, no señores. se puede quejar del famoso lawfare. Ahora, ¿qué es lo que queda? Porque aquí de alguna manera ya tenemos que ir cerrando por obvias razones y compromisos con otros medios de comunicación. Primero, que viene una segunda etapa del proceso judicial y no podemos bajar la guardia. Y nombres de compañías que han sido hoy de ejecutivos sentenciados. Ramiro Galarza con Sermín, Edgar Salas con Sermín, William Phillips. Y por favor, este nombre, en torno a este nombre del Grupo Azul, el señor Phillips fue nada más y nada menos que condecorado con la orden de Gran Caballero por Rafael Correa Delgado. La esposa del señor Phillips, la señora Mónica Hernández, era nada más que y nada menos que la asesora de la presidencia de la República en temas de género o de la niñez. El grupo de Phillips, el Grupo Azul, es el que directamente ha estado vinculado al manejo de los grandes proyectos estratégicos como la refinería del Pacífico fallida, la repotenciación de la refinería de Esmeraldas y una funcionaria una empleada de él
directamente vinculado al caso Singue. Sí. Otro nombre Y trascendental, yo tengo que despedirme. Porque tengo que Alberto, atender Alberto Hidalgo, el esta- señor Mateo esta- Choi de esta SK, petición que de- hizo los estudios fallidos de la refinería del Pacífico, la fallida repotenciación de la refinería de Esmeraldas, y los nombres están ahí, ¿no? El señor Bolívar Sánchez, vinculado a la compañía Gesouba y otras compañías chinas. Es decir, eh, este es un día, este es un día de luz. Nosotros nos sentimos realmente, ¿qué les puedo decir? Dolorosamente satisfechos, y digo doloroso porque a ningún ser humano, a ningún periodista le va a gustar contar estas tragedias de su país. Y sí, si sirve para algo, que este trabajo de investigación sea un homenaje a este momento doloroso que estamos viviendo para que nunca más, ¿sí? Empresas como Odebrecht, Sino Hydro y otras pongan presidentes para que la historia de este país cambie. Sin duda, luego de esta tragedia, de esta pandemia y luego de esta otra pandemia, porque aquí hay dos virus letales. El virus de la corrupción, que llegó antes. El virus de la corrupción nos llegó antes. Y no le quiero decir que haya sido inaugurado por el correísmo, viene desde antes, pero fue perfeccionado por el correísmo. Y al virus de la corrupción se sumó este virus, el COVID-19, que ha demostrado los harapos en los que se encuentra el Estado ecuatoriano, el sistema hospitalario. Sepan ustedes que los principales hospitales que el correísmo ahora se vanagloria, como el hospital del IES de Guayaquil, el de Machala, el de Manta y el de Quito Sur, del Seguro Social, fueron construidos por la compañía Sino Hydro. Y el principal beneficiario de esos hospitales, de la construcción de esos hospitales con sobreprecio, fue el señor Richard Espinosa, que dirigió el Seguro Social, y su esposa ahora está en la Embajada de Canadá. La empresa de concreto del señor Espinosa era la que proveía los materiales en gran medida para la construcción de estos hospitales. Es decir, eso que falta, los ataúdes que no hay para enterrar a nuestros muertos, las mascarillas que no hay, los respiradores que no hay, los médicos que faltan, las enfermeras que se mueren, de una u otra forma son una consecuencia letal de este virus de la corrupción. Y el día de hoy, Ecuador y la justicia de Ecuador acaba de dar un golpe terrible a la corrupción. Este es un día sin duda de fiesta nacional, el triunfo de la ética sobre la corrupción, y es el comienzo. Arroz Verde es la puerta de entrada al infierno. Queremos agradecerlos a nombre de Cristian Zurita, que tiene que atender, a nombre de Cristina Solórzano y quien habla, y vamos a ganar esta y muchas batallas. Buen día. Y por favor entren ahí lean las 13 reportajes, están en periodismoinvestigación.com, están el resto de respuestas, y por favor compren el libro, apenas está en $15, el libro Arroz Verde, que está en las principales librerías. De corazón, muchas gracias. Vamos a ganar.